gloria. La fe en Dios es aquel hombre que tenía enfermo a alguien a distancia, ¿verdad? Y le dijo a Dios: no necesito que ni siquiera vayas, solo pronuncia la palabra y allá mi enfermo sanará. Jesús dijo: esta fe es grande la que este hombre tiene. ¿Sí me explico? Esa es fe. Fe es creer que aún lo que no, ¿verdad?, miro, va a suceder. Al nombre de Cristo, dele gloria. Esa es fe inquebrantable. Aunque el médico a veces diga, ¿verdad?, tu diagnóstico es tal, las radiografías son tal, yo creería y diría: Señor, obra en mí, obra en mí, obra en mí. ¿Sí me explico? Si el problema es un tumor, si el problema es algo en el interior, yo le diría: Señor, la verdad, tu Espíritu Santo se introduzca con poder y elimine ese problema. El nombre de Cristo, dele gloria. Empezando a balbucear, después que empiece a pronunciar sus primeras palabras, después que empiece, ¿verdad?, a leer, que empiece a crecer día a día, y cuando ellos crecen, nosotros nos gozamos. Así también, iglesia amada, una vez que usted y yo recibimos a Jesucristo, escúcheme, cuando usted ya vino a Cristo, Dios espera que usted vaya creciendo. ¿Sí me explico? Que no se quede estancado, que vaya de aumento en aumento en el conocimiento de Dios, en la fuerza como cristiano. Amén. Que aun cuando vengan después hecatombes, dificultades, usted no se tambalee, porque usted está firme en la roca que es Cristo el Señor. El crecimiento espiritual llena los deseos de Dios, pero también los deseos del hombre. Diga conmigo: Dios desea que crezcamos, porque Dios creó al hombre. Amén. Cuando Dios creó todas las cosas en Génesis, nosotros leemos Génesis 1:31, nos damos cuenta lo glorioso de la creación del hombre. Dice la palabra: después de crear al hombre, Dios dijo que su obra era muy buena. Leemos juntos la preciosa, infalible, poderosa palabra de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, cuando Dios crea al hombre, vio que era algo extraordinario. Amén. Mire al que está a su lado, el que está atrás, y dígalo: somos la creación más grande que Dios haya hecho. Y dígale: nos creó para estar en comunión con Dios. Amén. No para vivir tristes, no para vivir en decepción, no para irse hacia atrás, no como la hierba mala, sino como la hierba, el fruto, la semilla creado según Dios. Al nombre de Cristo, dele gloria. Y por eso el salmista, lea conmigo Eclesiastés 12:13, llegó a esa conclusión. Por eso usted y yo debemos de saber, ¿verdad?, que Dios desea que usted crezca cada día más, que se parezca cada día más a Dios. Al nombre de Cristo, dele gloria. Leemos juntos: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí se da usted cuenta? El fin de todo discurso, el fin de todo es temer a Dios. Y diga conmigo: temer es respetar, es reverenciarlo con el propósito que tuvo para el hombre. Amén. El problema en ese origen es que el hombre cayó, y la caída impidió que el hombre tuviera comunión con Dios y lo glorificara. Sin embargo, como Dios ama al hombre, rediseñó su plan por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con la salvación, Dios rediseña su plan y vuelve al hombre a su imagen de nueva cuenta, ¿sí? A que encuentre ese deseo de crecer, ese deseo de avanzar. De la caída, Dios quiere que ahora volvamos y lleguemos a la madurez. Vaya a Efesios 4:13, la preciosa palabra de Dios. La palabra madurez significa pleno desarrollo, persona madura. Efesios 4:13. Cuando nosotros vemos a una persona madura, una persona plenamente desarrollada,
dan ganas de escucharla, dan ganas de convivir con ella, dan ganas de aprender de ella. Leemos Efesios 4:13. Lea conmigo la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga conmigo, perfecto significa completo, íntegro. El ministerio de la iglesia es ayudar a las personas a llegar a la madurez en Cristo. ¿Sí me explico? Esa es nuestra función. Al verle yo aquí a usted que ha permanecido aún en medio de dificultades, de pruebas, indica que usted quiere avanzar. Amén. Y lo mejor, sabes, que Dios quiere que usted avance, que usted crezca, que usted madure. Si no, leamos Efesios 4:11, por favor, un poco más atrás. Mientras más crecemos, más nos parecemos a Cristo y más le glorificamos. Aleluya, el nombre de Cristo de la gloria. Leamos juntos la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Para que crezcamos, para que la iglesia crezca, amén, para que se siga desarrollando, para que no seamos niños. Diga usted, tengo que dejar de ser niño espiritual y tengo que crecer conforme Dios quiere que crezca. Diga conmigo, 2, deseo de crecimiento del hombre. Deseo de crecimiento del hombre. En lo profundo de cada hombre hay un deseo de descubrir el propósito de su vida, un deseo de desarrollarse. Este crecimiento solo se alcanzará en la relación correcta con Dios. Amén. Busque usted 1 Corintios 2:10, por favor. Sin la comunión con Dios solo hay aflicción y pecado, insatisfacción, infelicidad. No se logra el propósito. Se buscan alternativas, mas al final se da uno cuenta que ahí no está el crecimiento del hombre. Mas cuando el hombre viene a Dios, cuando el Espíritu de Dios es depositado en el hombre, entonces hay plenitud de gozo. Al nombre de Cristo de la gloria. Diga conmigo 1 Corintios 2:10. Al nombre de Cristo damos gloria. Leemos fuerte, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y ahora lea fuerte, diga: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solamente cuando usted se une a Dios, escúcheme, cuando usted camina con Dios, es que usted puede ser un hombre o una mujer plena. Al nombre de Cristo de la gloria. Mucha gente dice: tuve un gran trabajo, gran empresa, gran negocio, gastaba, viajaba, pero mi vida estaba insatisfecha. No encontraba satisfacción. ¿Sí me explico? Y muchos de esos hombres dicen: vi a un niño pobre, no tenía buena ropa, no tenía buenos zapatos, pero en él veía felicidad, jugando fútbol con una lata de cerveza y gozándose y alegrándose. Y ese hombre, cuando se encuentra con Dios, dice: ahora quiero crecer, pero más cercano a Dios, quiero parecerme a Él, porque Él tiene plenitud en su vida. ¿Sí me explico? Él da plenitud en su vida. Él deposita el Espíritu de Dios en el hombre. ¿Sí me explico? Lo que usted y yo tenemos necesidad es unirnos con Dios, porque ¿quién dice la palabra? Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces tenemos un deseo de crecer, de parecernos a su imagen y semejanza. Al nombre de Cristo de la gloria. Diga conmigo, busque por favor Romanos 8:11. Solamente uniéndose al Espíritu de Dios podemos cumplir nuestro deseo.
porque el que tiene a Dios dice: le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Y yo he visto a personas, iglesia amada, que están aún, una persona me impresionó, nunca se me va a olvidar su cara. Ella tenía una enfermedad terminal de colon, le llaman, si me explico, le daban días de vida. Y esa persona, cuando lo vi, ¿verdad? Llegué al hospital y me pidieron que la fuera yo a ver, porque él escuchó que iba a ir un pastor a orar por otra persona, y él dijo: cuando llegue el pastor, háblenle y que me venga a ver, ¿sí? Mas yo no veía un rostro de tristeza en él. Yo no veía un rostro, ¿verdad?, de desánimo en él. Yo veía, cantamos una canción y él levantaba las manos y sonreía a papá Dios. Y yo le decía: ¿cómo lo puede hacer? Dice: porque Dios está en mí. Me dieron días de vida, mas ahora, dice, Dios me ha prolongado casi 6 meses de vida. Y mientras yo viva, no importa que el diagnóstico sea el peor, yo alabaré el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, porque el espíritu de ese hombre estaba todavía en crecimiento, ¿sí? El que no está en crecimiento tiene dolor y ya se queja, ¿verdad? Dios, ¿por qué me das este dolor? Dios, ¿por qué me das esta prueba? Dios, yo pensaba que estando en ti iba yo a andar en lecho de rosas, mas el que está en Dios, no importa la prueba que tenga, Él va a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábele porque Él vive. Al nombre de Cristo dele gloria. Romanos 8:11 leemos la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Alabe a Dios porque Él vive. La necesidad intelectual, logros, riqueza, solo puede ser plena con la relación correcta con Dios. Aquí debe de haber un crecimiento espiritual. Al nombre de Cristo, el Espíritu de Dios debe de morar en nosotros. Y sabe, entonces es cuando la actitud del hombre cambia. Amén. No tiene que hablarnos el pastor para que vengamos a la reunión. Nosotros tenemos una necesidad de apartar todo, quitarlo, de llegar, y así haya grupo, no haya grupo, ¿verdad?, de hablarle a Dios y decir: aquí estoy, yo quiero bendecir tu santo nombre, quiero agradecerte, sí, aunque la semana no estuvo tan buena, quiero darte la gloria y decirte: gracias, Dios, porque aunque no te miro, yo sé que tu mano está ahí sosteniendo mi vida. Eso se habla de crecimiento espiritual, se habla del espíritu que mora en el hombre. Al nombre de Cristo dele gloria. Diga conmigo 3: dirección del deseo del crecimiento del hombre. El hombre de por sí ya Dios le puso el deseo de crecer, de hacer algo, de desarrollarse. Si se ha dado cuenta que cuando alguien no tiene ganas para el trabajo se vuelve muy triste, que cuando la mamá ya no tiene ganas de educar hijos se vuelve un martirio. Si se ha dado cuenta, ¿verdad?, que cuando uno acude al trabajo sin ganas, ¿verdad?, sin deseo de crecer, ¿sí me explico? Muchos han abandonado el trabajo porque ya no han visto crecimiento y dicen: voy a buscar otra parte, otra área donde yo pueda crecer, porque Dios depositó ese deseo de crecer en el hombre. Mas sin embargo, ese deseo debe estar dirigido por Dios. Al nombre de Cristo dele gloria. Dios puso ese deseo en el hombre. Ese deseo es como un río potente. A la corriente de un río se le llama dinámica. Y la dinámica es el curso que sigue el agua del río. Amén. Y si su dinámica es potente, va a haber un gran río, un torrente de río. Y todo lo que está alrededor de ese río va a estar verde, va a crecer, va a ser grande, va a dar fruto. Al nombre de Cristo dele gloria. Busque Judas 13, por favor. Le voy a dar tiempo, porque Judas 13 es difícil encontrarlo ahí atrás de Apocalipsis. Nosotros debemos usar la dinámica para alcanzar nuestra madurez espiritual. La dinámica de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios para seguir, no importa que vengan problemas. Dice Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Peligro, desnudez, angustia. Al final dice: nada nos podrá separar del amor de Dios.
Dice persecución o hambre, desnudez, peligro, espada, nada nos separará de seguir creciendo, de seguir arraigados a Dios. Dice antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Santo es el nombre del Señor. Leemos Judas 3, se lea conmigo. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Yo quiero que ponga atención en la primera parte. Dice, fieras ondas del mar. ¿Sí me explico? La dinámica del mar, la dinámica del río es la fuerza que lleva. Por eso usted y yo, como papás, ¿cuántos papás hay acá? Y papá no solo es el que, ¿verdad?, dio a luz un hijo, sino papá es el que está criando a alguien. ¿Sí me explico? Aunque no sea de mi sangre, yo estoy haciendo la labor de un papá, si sea un sobrino, alguien que está en mi entorno. ¿Ya me explico? Por eso nosotros necesitamos seguir creciendo, ¿sí? Que cuando llega alguien con una vida destruida, usted en su trabajo tiene a personas, usted en su entorno, al vecino, que cuando llega alguien que tiene una vida derrumbada, cuando el padre tiene crecimiento, cuando el padre tiene el deseo de parecerse a Dios, va a influenciar de forma poderosa a esa persona, a ese niño, a ese ser. ¿Sí me explico? Y muy al contrario, cuando ese niño, ese en crecimiento llega en manos horrorosas, la va a destruir. Recientemente descubrieron el diario de un sacerdote en un país latinoamericano. Él acostumbraba a llevar todas sus fechorías. Él abusó más de 40 niños, fíjese. Una persona despiadada, desalmada, un desastre, ¿sí? Algo que Dios no diseñó. Mas nosotros como padres, como hijos de Dios que deseamos crecer, yo al menos así miro en todo mi entorno, ¿sí? Jóvenes, matrimonios jóvenes, niños, ¿verdad?, que les hace falta mamá o les hace falta papá, personas que están en el vicio. Yo los miro con el deseo de poder aportarles algo, de poder decirles, tú estás muerto porque no tienes a Dios, pero ven a Dios y vivirás. Ven a Dios y crecerás. Ven a Dios y Él te podará. Ven a Dios y Él te limpiará. Ven a Dios y Él te purificará. Y Él te hará crecer. Él hará cambiar tu lamento en baile. Al nombre de Cristo, dele gloria. Ese es el deseo del crecimiento del hombre. Es el deseo de alcanzar madurez. Vaya a Lucas 10:35, por favor. Santo es el nombre del Señor. Aquí nosotros podemos hacer buenas tareas, iglesia amada, pero necesitamos estar unidos a Dios. Que Dios nos dirija, que sea Dios el que deposite su semilla de poder, su semilla de palabra, su semilla de Espíritu Santo, para que usted y yo vayamos creciendo de gloria en gloria, como padre, como madre, como hermano, como hijo. Santo es el nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive ahí donde esté. Gócese. Yo sé que le está costando encontrar las citas, pero usted crecerá. Cada día que busque más la Biblia, crecerá. Después se la sabrá hasta de memoria. Amén. Al nombre de Cristo, dele gloria. Lucas 10:35. Veamos cómo la dinámica que mora en un hombre hace que él haga lo correcto. Vamos a leer varios versículos desde el 30 al 35. Lucas 10, 30 al 35. Lea fuerte conmigo la preciosa palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele.
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La dinámica de este hombre se dice el buen samaritano. ¿Sí me explico? Lo orilló, eso que llevaba en su interior, eso de Dios, ¿verdad? Ese verdadero prójimo hizo que él hiciera lo correcto, al nombre de Cristo de la gloria. Por eso usted y yo cada día necesitamos, ya tenemos de parte de Dios el deseo de crecer, pero necesitamos caminar más cercanamente a Él. Diga usted: yo seré con quien camine, yo seré con quien me junte. Amén. Yo seré con quien me inspire, quien me lleve a las cosas de Dios. Y entonces, si nosotros nos unimos a Cristo, diga: cada día me voy a parecer más a Él. Y esa dinámica que Dios va, esa fuerza que Dios va a depositar en usted, va a hacer que usted haga cosas gloriosas para el nombre de Cristo. A su nombre dele gloria y alábele, porque Él vive. Busque Juan 10:10, por favor. Cristo devuelve el propósito del hombre. Cristo devuelve el camino del hombre. Antes era ciego y ahora veo, decía aquella persona. Solo una cosa sé, que mi vida estaba derrumbada, mas vino alguien que se llama Jesús, y ahora miro, ahora camino, ahora tengo nuevo propósito en mi vida. Al nombre de Cristo de la gloria. Juan 10:10 es cuando el hombre encuentra el propósito en su vida. Y diga conmigo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No son pocas personas ni mujeres, escúcheme, que me he encontrado en un estado de desgracia, en un estado, ¿verdad?, de dificultad. Una de ellas recuerdo en Tlaxcala, una ancianita, más de 70 años. Cuando llegué le dolía todo su cuerpo, estaba triste, no podía ni caminar, nada, desarraigada, completamente apartada de Dios. Pero cuando ella vuelve a Dios, ¿sí me explico? Cuando ella vuelve a buscar sanidad en la palabra de Dios, empieza a asistir a las reuniones, empieza a aprender la palabra, empieza a poner en práctica la palabra. No faltaban 6 meses cuando esa mujer, ¿sí me explico?, con bastón corría. Ya no hablaba de dolores, ya no hablaba de decepciones, ya no hablaba del problema en su familia, sino ella hablaba de que Cristo iba a hacer la obra en su familia, de que Cristo iba a hacer la obra en sus vecinos, ¿sí? Se le olvidó toda pesadez, todo malestar, todo dolor, porque eso es Cristo. Viene a dar vida, diga, y vida en abundancia. Al nombre de Cristo de la gloria. Nacer es hermoso, pero no garantiza la madurez espiritual. La muerte y resurrección de Cristo son suficientes para la salvación, confesar los pecados y recibir su Espíritu Santo. Busque 1 Corintios 3:23. Cuando ya nosotros pertenecemos a Cristo, nuestra vida tiene un cambio de dirección. 1 Corintios 3:23. Esta mujer iba al hospital por ataques que le daban una vez por semana. ¿Sí me explico? Era grave su situación. Qué increíble es la palabra de Dios, qué poderosa. Y ella llegó a la iglesia. Ella tenía francamente necesidad de Dios y empezó a asistir, no fallaba. A mí me sorprendió. Siendo nueva, no me acerqué a ella, ya había mucha gente. Me acerqué hasta el mes y le decía: oiga, ¿de dónde viene? Venía desde muy lejos. Pero ella caminaba, ella no faltaba a las reuniones. Y pasaron 2-3 meses y se paró a dar su testimonio y dice: desde que vine a Cristo, desde que leí su palabra, no he ido más al hospital. No sé qué Dios hizo en mí, pero me controló mi problema neuronal y ahora no he ido al hospital. ¿Sí me explico? Porque Cristo es vida, y es vida en abundancia, vida eterna, vida en abundancia en esta tierra. Leemos la palabra de Dios en 1 Corintios 3:23. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Pero 1 Corintios 3:23 dice: y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Al nombre de Cristo de la gloria. Y alábele porque Él vive. Y después habla en 1 Corintios 6:20, ahí adelantito, es la cita que le acabo de leer, que ya no somos nuestros. 1 Corintios 6:20, sino ¿de quién somos? Somos de Dios. Diga usted: soy de Dios, le pertenezco a Dios, y mi vida tiene que estar basada en el crecimiento espiritual que Dios quiere darme. No quedarme como niño, sino crecer como Dios quiere que yo crezca. Al nombre de Cristo de la gloria. Dice la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan 3:9, busque en la escritura, en lo que yo le cito otra escritura. Primera de Juan 3:9, dice otra cita: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Alabanzas al Cordero de Dios. El labrador requiere de su fuerza para que la semilla crezca. Dios requiere de tu voluntad para que tú crezcas. Cada semilla produce condiciones óptimas. Se necesita que haya condiciones óptimas para que crezca. Los que conocemos, hemos sembrado alguna semilla, sabemos que debe de tener condiciones exactas, como de tierra fértil, suficiente agua, mucho sol, alguna sombra, para que pueda crecer. Cada creyente debe de tener condiciones óptimas para seguir creciendo. Amén. Porque si no, no va a avanzar, no va a crecer. Leemos juntos la palabra de Dios y quédese con esa cita para su vida. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Al nombre de Cristo dele gloria. Alabe a Dios porque Él vive, glorifíquele. Ahí cerca busque 2 de Pedro 3:18. Cerquitita está, antes de Juan, Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Y yo quiero concluir con toda su atención. Doy un tiempo para que usted encuentre 2 de Pedro 3:18. Dios quiere y desea que su iglesia crezca, que usted y yo cada día nos parezcamos más al Señor, que le anhelemos, que deseamos estar en su presencia. Alabanzas al Cordero de Dios. Ponga conmigo atención a lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos para que usted y yo crezcamos? Es importante que usted lo lleve como una dieta, ¿sí me explico? Pero una dieta espiritual. Día a día o semana a semana diga: debo de estudiar la palabra de Dios. Repita conmigo: debo de estudiar la palabra de Dios. Día a día diga: tengo que tener oración con Dios. Oración con Dios. Debo de asistir al culto para alabar a Dios con mis hermanos. Porque si yo vengo triste, desganado, ahí Dios me va a hablar con mi hermano o con el predicador, o Dios va a alguien y va a decir: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú piensas que no hay esperanza, pero hay esperanza en Dios. ¿Sí me explico? Por eso tengo que seguir junto con los que están alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para no, dice que el lobo aparta a la oveja para devorarla. Usted tiene que permanecer dentro del redil. Al nombre de Cristo dele gloria. Diga: debo de tener un deseo innato de crecer. Deseo innato de crecer. Amén. ¿Cuántos se quieren quedar chaparros? ¿Cuántos se quieren quedar débiles? ¿Cuántos quieren quedarse ahí sin fruto? Yo no, yo quiero crecer.
Cada día quiero parecerme a Dios. Quiero avanzar. ¿Sí me explico? Que alguien vea y diga: oh, ese no es fácil de dominar. Ese no es fácil de vencer. Ese está caminando en la presencia de Dios. ¿Sí me explico? El maligno diga: yo quiero callarlo, pero él habla más. Yo quiero frenarlo, pero él siente más la palabra de Dios. Al nombre de Cristo, dele gloria. Y esto es importante. Dígalo: tengo que obedecer a Dios. Obedecer a Dios es fundamental para crecer. Y diga usted: tengo que tener fe. Fe en Dios. Porque mi vista es corta, pero la fe en Dios avanza fronteras. Al nombre de Cristo de gloria. La fe en Dios es aquel hombre que tenía enfermo a alguien a distancia, ¿verdad? Y le dijo a Dios: no necesito que ni siquiera vayas, solo pronuncia la palabra y allá mi enfermo sanará. Jesús dijo: esta fe es grande la que este hombre tiene. ¿Sí me explico? Esa es fe. Fe es creer que aún lo que no, ¿verdad?, miro, va a suceder. Al nombre de Cristo de la gloria. Esa es fe inquebrantable. Aunque el médico a veces diga, ¿verdad?, tu diagnóstico es tal, las radiografías son tal, yo creería y diría: Señor, obra en mí, obra en mí, obra en mí. ¿Sí me explico? Si el problema es un tumor, si el problema es algo en el interior, yo le diría: Señor, la verdad, tu Espíritu Santo se introduzca con poder y elimine ese problema. El nombre de Cristo dele gloria. Esa es fe. Esa es fe. Y sabemos que hay un tiempo para que partamos con Dios. ¿Sí me explico? Pero sabemos que en ese trayecto, por la fe que tenemos, escúcheme, Dios va a obrar grandes cosas. Y a veces, iglesia, ni nos damos cuenta. ¿Sí? Trajeron a una niña enferma de cáncer en el cerebro hace muchos años. Y mandaron a traer al pastor porque los hermanos no tenían tanta fe. Dijeron: a mí me han enseñado que los milagros ya pasaron, pero usted tiene fe. Y mandaron a traer al pastor. Y el pastor fue. ¿Cómo recuerda el pastor cómo vio el lugar? Dice que tenían ahí su altar muy grande, porque la gente en la necesidad extrema va a recurrir a lo que sea. Y el pastor le dijo: yo quiero explicarle algo para que usted sepa a quién le va a dar la gloria. Está bien por su fe, su religión, su tradición, pero eso es inanimado, esto no tiene poder. Esto, si lo tumbo, ahí se va a quedar, si no hay nada de poder en ello. Pero si tú vienes a Cristo, tú le entregas tu vida a Cristo, Él tiene el suficiente poder para obrar en la vida de esta pequeña. Ellos estaban listos, dijeron: sí es posible, tumbo y quemo todo eso. ¿Sí me explico? Ellos estaban dispuestos. Oraron a Dios, recibieron a Dios, se oró por la niña, se ungió a la niña. No tardaron 15 días, mandaron el recado: dígale al pastor que nos vamos, porque en la siguiente tomografía que le hicieron a mi hija, escúcheme, apareció todo quemado completamente. Se erradicó completamente el cáncer y nos vamos felices. Y allá buscaremos un lugar donde alabar a Jesucristo, el cual es todopoderoso. Repita conmigo, porque quiero que se le quede en su corazón: estudio constante de la palabra de Dios, oración, asistencia al culto, deseo innato de crecer, obediencia a Dios, fe, y usted no será la misma persona. Leemos 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Debemos aspirar a tener un crecimiento grande en Dios y aspirar a ayudar a otros a crecer de la misma manera. ¿Sí me explico? Cuando aquí yo saludo a un hermano y me dice: es mi amigo, ya lo traigo, gloria a Dios. Tal vez no se lo agradezca, pero algún día, si él camina con Dios, se lo va a agradecer.
Yo me he encontrado cada caso, ¿sí?, de aquella mujer que estaba neurasténica, ganas de matarse, de subirse a un edificio y aventarse, ¿sí me explico? Pero vino a Cristo. Lo único que hice no es que conozca a uno, sino que conozca a Cristo. Y ella caminó en Cristo y creció en Cristo. Hoy en día la mujer más feliz que usted puede encontrar. Y dice: gracias por presentarme en Cristo. Diga conmigo: tengo que crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Usted también crezca en Cristo. Póngase sobre sus pies, padre, madre, hermano que está hoy acá, y dígale al Señor: Padre, hoy la predicación es que Dios quiere que crezca, que Dios quiere que me parezca a su imagen y semejanza. Y dígale usted a Dios, háblele hoy a usted a Dios nada más. Olvídese del predicador. Acá lo importante no es lo que el predicador habla, sino la palabra que habla él, que es la palabra de Cristo. Y dígale a Dios: gracias, y quiero crecer, y quiero parecerme a tu imagen, y no me quiero conformar como estoy. Y si mi vida ahorita tiene falta de tierra fértil, si mi vida ahorita tiene, verdad, maleza, Señor, límpiala, quítala, arráncala de mi mente y de mi corazón, porque yo quiero crecer. Yo sé que tú quieres que crezca, Señor, que deje de ser niño, que mi fe crezca, que mi comunión crezca, que cada día me parezca a ti. Háblale al Señor, y usted que está ahí también, háblale a Dios. Él desea que crezcas cada día más. Amén, gloria a Dios.